90 de proyección, 0 de proyección, 90 de posición. Y listo. Ya aprendieron el primero de los cortes, corte sólido. Listo. Ya tenemos el primer corte. ¿Ok? Corte sólido. Es todo. Estamos integrando. Y aquí en toda la narrativa integramos todo el lenguaje, ¿no? Y ahora vamos a tener corte gradado. Para el corte gradado, ¿okay? Vamos a hacer una partición de ápice a punto de la oreja. Separamos de ápice a punto de la oreja. Del otro lado hacemos exactamente lo mismo, de ápice a punto de la oreja, usando los mismos puntos que ya hemos marcado anteriormente. ¿Okay? Y vamos a hacer ahora la parte posterior. Tres secciones. Del ápice vamos a contar 2 dedos al lado del ápice, al lado izquierdo en mi caso, desde mi perspectiva, y trazo una partición vertical, que en este caso en el cráneo, aunque la partición es vertical, no les va a quedar exactamente vertical, puesto que el cráneo en la parte posterior tiene una curvatura. Del otro lado hago lo mismo, del ápice 2 dedos, pongo la punta de la peinilla y trazo una partición vertical. Ya les voy a enseñar cómo queda en la parte posterior. Una partición vertical a 2 dedos del ápice, hago una partición vertical de lado y lado, dividiendo la parte posterior en 3 áreas. Y la parte frontal nos va a quedar en 2 áreas. ¿Okay? Y ahí vamos a hacer el corte gradado. Soltamos una de las áreas de la parte frontal y hacemos una partición. Desde mi perspectiva, para mí va a ser una partición horizontal. Ustedes probablemente la puedan ver vertical desde su perspectiva. Entonces, por eso es importante la perspectiva, porque desde donde yo lo veo va a ser una partición horizontal, pero desde donde usted lo ve va a ser una partición vertical. Tomo una sección de 1 centímetro aproximadamente, 1 a 2 centímetros, y proyecto a 90 del ápice. Proyecto a 90 grados del ápice. Proyecto a 90 grados del ápice. Y aquí, a 90 grados del ápice, decido a qué largo voy a cortar. Puede ser las puntitas nada más, puede ser más largo, puede ser más corto. Pero cuando yo elevo el cabello, ya estoy haciendo grados. Este cabello yo lo corté aquí a 0 grados. Era sólido. Pero cuando yo lo elevo,
estoy aplicando grado al cabello. Por lo tanto, ya es un corte gradado. Proyecto 90-90 sobre el ápice, 90 de proyección, 90 de posición y corto. Tomo otra sección, partición horizontal, lo elevo a 90-90, procura hacer para que ustedes lo vean, a 90-90, todo lo proyecto a 90-90 sobre el ápice, 90 de proyección, 90 de posición. Vamos a otra perspectiva, para que ustedes vayan teniendo perspectiva. Tomo otra partición horizontal, la elevo y corto 90-90 sobre el ápice. Elevo 90-90 sobre el ápice. Ok, entonces va cambiando la perspectiva. Esto es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta cuando vean la perspectiva. Ok, voy a hacer lo mismo del lado opuesto. Hago una partición horizontal para mí, vertical para ustedes. Tomo la mecha guía de la sección anterior y proyecto 90 de proyección, 90 de posición. Y pueden irlo haciendo conmigo o pueden ponerle pausa al video y lo hacen a su propio ritmo. Y listo, tengo la parte frontal. Y aquí tengo un corte gradado, o como muchas personas lo conocen, en capas. De la parte posterior, que la tengo dividida en 3 áreas, voy a hacerlo de esta manera para que ustedes lo entiendan. De esta parte central hago una partición horizontal. Disculpe que les dé la espalda un momentito mientras hago la división. Entonces, hago una partición horizontal. ¿Ok? Tomo una muestra de lo que ya corté en la parte de adelante. Aquí tengo mi sección que ya corté. ¿Se ve? Ahí, ¿lo ves? Tengo la muestra. Uno las dos partes. ¿Ok? Y corto. No sé si ustedes alcancen a ver en el video. La sección anterior, creo que ahí se ve. Y me dirijo a esa línea. Y corto 90-90 sobre el ápice, 90 de proyección, 90 de posición. Luego tomo, no tienen que hacerlo así, tienen que hacerlo estando del otro lado, ¿no? Yo lo hago así para que ustedes tengan esa perspectiva de corte. Ya voy a hacerlo como se debe. Luego hago una partición horizontal de la sección siguiente y todo lo dirijo al ápice usando la mecha guía que ya tengo y corto 90-90. Luego hago una separación de la siguiente sección, una partición horizontal, tomando mi mecha guía, 90-90 sobre el ápice, ahí se ve, y corto. Ok, lo hice así para que ustedes vieran, pero debe cortarse de esta posición, es decir, yo estando en la parte posterior de la clienta.
Les puse el primer ejemplo para que vieran desde su perspectiva cómo estaría haciendo. ¿Ok? Entonces estoy acá. El movimiento del cuerpo es importante. Hago la partición. Proyección. 90-90. Me desplazo ligeramente a mi sección lateral. Todo el cabello lo dirijo hacia el ápice, 90-90, corto, 90 de proyección, 90 de posición, me dirijo a la otra área. Es importantísimo el desplazamiento, no pueden estar cortando el cabello estando su cuerpo en la misma posición. Recuerden que la perspectiva es también la que ustedes tienen que llevar del eje espacial en todo momento. Vuelvo a mi posición central, hago la partición horizontal, proyecto 90-90 sobre el ápice, me desplazo a diagonal, me desplazo al siguiente diagonal, todo lo peino 90-90 sobre el ápice, 90 de proyección, 90 de posición, me desplazo a la parte central, divido. Finalmente toda el área posterior queda peinada 90-90 dirigida hacia el ápice. Recuérdense desplazarse usando las diagonales para cortar cada sección diagonal. ¿Ok? Y aquí tengo ya un corte en capas. Después de eso, toman la clienta, le hacen así tienen que hacerle a la clienta para que le quede bien el corte, si se deja. Bueno, y aquí tenemos un corte en capas, que el término correcto es un corte gradado. Una vez hecho nuestro corte gradado, entonces comenzamos a peinarlo. Comenzamos a peinar a 0 grados para darle el acabado. ¿Ok? Aquí porque ya teníamos un corte previo, no nos salen ya teníamos un corte previo, no nos van a salir puntas acá. Pero si no hubiéramos hecho ese corte previo, aquí nos saldrían partes desuniformes. Entonces ahí lo que hacemos es lo mismo que hicimos al comienzo. Peinamos a 0 grados y cortamos las puntitas que nos sobren en la misma línea de corte que nos da. Recuerden que tienen que irse desplazando por toda el área. ¿Ok? Peinan al final para dar el acabado y las puntas que les salgan las van puliendo nada más. Y en la parte frontal, este corte por sí mismo ya les va a dar una forma aquí al frente, si ustedes la notan. ¿Okay? Eso vamos a hacer lo mismo, vamos a pulir las puntitas. ¿Cómo? Esto lo vamos a peinar hacia el frente y vemos las puntitas que nos salgan y cortamos las puntitas. ¿Ok? ¿Ok? Y ya tenemos 2 cortes de cabello. Tenemos el corte sólido y tenemos el corte gradado. Y aquí hemos concluido el punto número 7, integrar. Y hemos integrado todos los 6 puntos anteriores. Ahora pasamos al punto número 8. Visajismo. Pueden buscar ahí en Google el significado de visajismo, investiguen sobre el tema, porque aquí lo vamos a tratar muy por encima. El visajismo, ahí ya tenemos que usar, ¿ok? Algo de las formas geométricas básicas. En el visajismo tenemos que considerar las 3 formas geométricas básicas.
La primera forma geométrica que vamos a considerar es el cuadrado, la siguiente es el triángulo y la siguiente es el círculo. ¿Ok? Cuadrado, triángulo y círculo es lo que tenemos que considerar. Cuadrado, triángulo y círculo. Esto es muy importante. Cuadrado, triángulo y círculo. Bien, lo que vamos a considerar aquí es el rostro. La forma del rostro o la morfología del rostro. ¿Okay? ¿Qué vamos a considerar en la morfología? Bueno, el rostro lo vamos a subdividir en 3 áreas. ¿Ok? Esas 3 áreas las vamos a hacer así más o menos. Vamos a decir que aquí son esas 3 áreas. Las vamos a ver aquí en nuestro rostro. Ustedes van a tomar sus manos y van a hacer lo siguiente. Con el dedo pulgar y el dedo índice, el dedo pulgar lo van a colocar aquí a la altura de la ceja y el dedo índice a la altura del nacimiento. Miran en el espejo y ustedes ven qué forma geométrica tiene esta área, la primera área, el área de la frente. Aquí les va a dar diferentes formas. Puede que sea un rostro triangular en la parte superior, puede que sea un rostro redondo, puede que sea un rostro cuadrado. Entonces ustedes ponen los dedos de esta forma, de la ceja al nacimiento del cabello, y determinan qué forma geométrica tiene la primera área del rostro. Luego, del nacimiento de la ceja a la altura de la comisura de la boca, ¿ok? Van a colocar en la siguiente área, arriba de la comisura de la boca, y van a ver qué forma geométrica tiene esta área del rostro, entre la ceja y el labio superior. ¿Ok? Y luego, de aquí hacia abajo, esta área, ¿qué forma tiene esta área? Si es cuadrada, triangular o redonda. Cuadrada, triangular o redonda. Cuadrada, triangular o redonda. Entonces vamos a ir viendo qué forma tiene el rostro. Puedes hacerlo tú. Coge un espejo, mírate y empieza a ver qué forma tiene tu rostro. Nunca va a dar una sola forma. El rostro humano nos va a dar formas combinadas, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo un rostro en que la parte superior es cuadrada. Entonces, aquí en la parte superior yo tengo un cuadrado. La primera área cuadrada. En la siguiente área tengo la continuidad del rostro cuadrado. Y en la tercera área tengo triangular. Entonces aquí yo tengo un rostro triangular. Y así vamos a ir viendo qué forma tiene el rostro de cada persona. Siempre les va a dar formas combinadas. Excepcionalmente puede encontrar el rostro que en el ser humano, nuestra percepción de belleza para nuestra mente, para nuestro cerebro, es el rostro ovalado. Todo rostro ovalado lo consideramos bello, hermoso, atractivo para nuestra mente. Entonces el propósito es que el diseño de corte que hagamos sea para que el rostro se vea ovalado y disimule las imperfecciones del rostro. En este caso, por ejemplo, en este rostro griego, hermoso y bello, en la parte de arriba tenemos un rostro, una frente cuadrada. ¿Qué hacemos para que no se vea cuadrado? Para que no se vea cuadrado, en esta parte superior tenemos que hacer un corte que disimule las esquinas, que no se vea tan cuadrado. Si ustedes notan, mi corte de cabello es hacia un lado y tapa un poco la esquina de acá, para que no se me vea tan cuadrado y se vea un poco más ovalado la parte superior. ¿Ok? Si en un rostro como el mío, en el caso del hombre, yo me dejo el candado, la barba, y me la dejo largo de esta parte, voy a quedar así como un triángulo. ¿Ok? Resalto el triángulo. Entonces, ahí viene. En el caso del corte de mujer, también consideramos el rostro. Primero tenemos que determinar qué forma tiene el rostro, haciendo el ejercicio que acabé de mencionar. Y en base a eso comenzamos a hacer el diseño. Eso se llama
Visajismo, ver el rostro, visualizar la forma o la morfología del rostro. Y de ahí pasamos al punto número 9, el diseño. En el diseño empezamos a considerar todos los 8 pasos anteriores. En el diseño comenzamos a considerar qué necesitamos para ese rostro. Muchas veces uno mismo se pregunta, o los clientes le preguntan a uno, ¿y qué corte me queda bien? Y todos queremos vernos más jóvenes, obviamente. ¿Con qué corte me veo más joven? Bueno, ahí comenzamos a usar el visajismo y luego aplicamos los principios de diseño. ¿Cuáles son los principios de diseño? Todo lo que hemos visto. El eje espacial, las formas geométricas, cuadrado, triángulo y círculo, y las líneas de diseño, vertical, diagonal y horizontal. Entonces, si yo tengo un rostro o un área del rostro que es cuadrada, mi diseño siempre el corte siempre debe cubrir las puntas, los extremos. Es decir, que debo pensar o un corte hacia un lado o un corte raya en medio y que caiga así en el caso de una mujer, ¿no? Para que le disimule un rostro cuadrado en la parte superior. Si el rostro en la parte superior es triangular y aquí tiene la cabeza así, ahí debo disimular el triángulo y aquí hacer un cerquillo, por ejemplo, para que el triángulo me quede tapado y no se vea que tiene la cabeza así. Si el rostro es redondo, totalmente redondo, entonces debo despejar las esquinas, las partes de acá y al centro que quede cubierto el centro. Entonces ya va a ser un cerquillo muy central y más corto a los lados, por ejemplo, puede ser. Todo eso es parte del diseño, que aquí, como les he mencionado, es un resumen de todo lo que he venido aprendiendo a todos estos años. Si deseas profundizar, me puedes contactar y ahí tomar la especialización, el curso paso a paso detallado, con guía, personalizada. Y tenemos el punto número 10, la textura. La textura es cómo sientes el cabello, la forma en que se sienta el cabello. Si es un cabello rizado, un cabello muy lacio, ondulado, un cabello que está seco o un cabello que está graso. Todo eso influye en la textura. Para hacer todo esto, debemos considerar la textura del cabello. No en todos los cabellos podemos hacer un corte sólido o podemos hacer un corte gradado o qué tipo de grado podemos aplicar en cada caso. Para hacer el diseño tenemos que considerar la textura y ahí pasamos a otro módulo que tiene que ver con si vamos a alisar el cabello requiere un tratamiento hidratante, qué productos debemos recomendar, si vamos a hacer un antifreeze o si vamos a aplicar en el diseño color. Vamos a hacer la rubia, vamos a cubrir canas, vamos a dejar las canas, muchos otros factores a considerar. Y aquí tenemos los primeros 10 puntos y el punto número 11 es lo que aún no hemos visto, lo que no hemos aprendido. Si deseas aprender más, profundizar, lograr alcanzar el nivel escultor de cabello, déjame un comentario. A la brevedad te estaré respondiendo. Si tienes alguna pregunta, déjame un comentario. Si tienes una crítica, déjame un comentario. Si quieres aprender más y recibir asesoría directa, contáctate al número que aparece en pantalla. Nos vemos pronto.